Ay, buenas tardes. Aquí estamos un lunes más en Restaurando Acceder, y nuestro logo. Te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y tenebrosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Eh, Estamos muy contentas porque vamos teniendo más casos a presentar. Ya les estamos preparando el siguiente caso para, yo creo que dentro de 15 días lo ponemos, que va a estar muy interesante, muy, muy interesante. Y el día de hoy, una vez más, Eugenia nos va a presentar un tema eh, que pues está, vamos a decir que está de moda. Aunque está de moda, no necesariamente quiere decir que lo entendamos o que lo estemos llevando a cabo, ¿no? A como debería de ser en este proceso evolutivo que nos toca transitar ahora. Así que, Eugenia, estamos aquí como siempre, Diana Medina, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eugenia McCarthy, Hola. y yo, Ivonne Armand. Aquí estamos una vez más y entonces les cedo el micrófono a Eugenio. Bueno, pues el día de hoy estamos nuevamente con ustedes y otra vez disculpo a mis perritos, pero no hacen caso. Cambiando realidades. Cambiando realidades porque precisamente comentaba Ivonne ahorita en la introducción al programa que nosotros constantemente en nuestros programas estamos hablando de que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de nuestras creencias, ¿no? Para lograr este salto que se está llevando a cabo de estar en la tercera a la quinta dimensión. Pero a veces me doy cuenta que realmente no entendemos qué es eso. Y fíjense que hay un autor que yo les recomiendo mucho, ya lo hemos recomendado aquí, que se llama Joe Dispenza, doctor Joe Dispenza, principalmente en el libro, en su primer libro que saca, que es Deja de ser tú, ¿no? exactamente, Deja de ser tú. Nos habla de esto, fíjense, y dice: cuando los sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar, o si no podemos superar el modo en que nos sentimos, no cambiaremos. Y esto es muy importante porque hoy, precisamente hablando con una paciente, ¿no? Me decía que aunque ella tiene perfectamente definido, comprendido, ¿no? Esta parte de los conceptos, ¿no? Mentalmente ella sabe cómo tiene que ser, pero no sabe qué hacer porque su cuerpo sigue gritándole que está detenida o estancada en lo mismo. Y precisamente descubre que es que todo el tiempo se siente igual. Aunque mentalmente hace su trabajo de meditar y de supuestamente cambiar sus pensamientos, y, ¿no? Al final ella se siente exactamente igual. Entonces, no ha podido cambiar, ¿y saben en cuánto tiempo? En 20 años. Entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, cuando nosotros estamos pensando, estos pensamientos generan reacciones bioquímicas en nuestro cerebro. Y estas reacciones bioquímicas en el cerebro están produciendo sustancias químicas. Estas sustancias que están produciéndose ya en mi cerebro van a ir a actuar como mensajeros de mi cerebro, de lo que estoy pensando. Así les llaman, mensajeros de los pensamientos. El cuerpo recibe a estos mensajeros y entonces estos mensajes químicos
hacen una reacción también en el cuerpo. Y esta reacción que tiene mi cuerpo va a coincidir perfectamente con lo que está pensando mi cerebro. Y entonces el cuerpo le va a mandar a mi cerebro un mensaje de que está sintiendo lo que mi cerebro está pensando. Espero que quede claro esta parte porque es muy importante. Esto significa que mi cerebro y mi cuerpo interactúan a través de potentes señales químicas. Y bueno, uno de los mensajeros de mi cerebro es los llamados neurotransmisores. Estos neurotransmisores son mensajeros químicos que le van a enviar señales a las células de mi cuerpo para que el cerebro y las neuronas se puedan comunicar en el sistema nervioso. Ese es uno, ¿no? Y existen diferentes tipos de neurotransmisores con actividades muy específicas cada uno. Además, tenemos otras sustancias químicas que se llaman los neuropéptidos. Los neuropéptidos son los componentes de la mayoría de los mensajeros. La mayor parte de estos neuropéptidos se producen en el hipotálamo, que es una parte anatómica de nuestro cerebro. Y fíjense que estudios recientes revelan que también estos neuropéptidos se producen en el sistema, en nuestro sistema inmune. También los puede producir. Los neuropéptidos van a ir a la pituitaria, que está también ahí en el cerebro, y luego van a ser liberados a nuestro cuerpo con instrucciones muy concretas. Cuando estos neuropéptidos fluyen o viajan en el torrente sanguíneo, estos se adhieren a las células de diferentes tejidos, principalmente a las glándulas, y ahí se van a transformar en neuronas. Estas son mis neuronas, en hormonas, perdón. Estas son mis neuronas. Y fíjense, cuando estos neuropéptidos llegan a estos tejidos llamados glándulas, se van a producir hormonas dependiendo a la glándula que esté impactando. Y esto es muy importante, ahorita lo van a ver por qué. Se dice entonces que los neuropéptidos y las hormonas son las sustancias químicas responsables de nuestros sentimientos. ¿Ok? Entonces ya concluimos que en el cerebro se producen los pensamientos, ahí se dan las reacciones químicas, se producen estos neurotransmisores como mensajeros y los neuropéptidos, llegan a los tejidos de mi cuerpo, en los tejidos, principalmente las glándulas, se producen estas hormonas van a producir cócteles específicos para generar un sentimiento en mi cuerpo. Ahí en el cuerpo se van a formar los sentimientos, ahí es donde voy a sentir la emoción. Claro, claro. Si me quieren interrumpir, porque como no las veo, no sé si quieran hablar. No, pero bien, o sea, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior? Porque me gustó mucho la de los chakras con las... ¿Con las glándulas? Con las glándulas, sí, esa me gustó mucho. Ok, ahí voy, porque no sé cómo hacerlo de otra manera. Ahí está. Ajá. Porque, bueno, no sé, para las personas a lo mejor, pero por lo menos, bueno, no es para mí sea la primera vez, pero sí es como así muy claro cómo hay algunas glándulas que se corresponden precisamente con los 7 chakras, que son los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿por qué al final del día, cuando, por ejemplo, desde el trabajo energético, cuando se da energía o limpieza a los chakras, se está ayudando, por lo tanto, también a estas glándulas, ¿no? Claro. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo, qué sentimientos se relacionan con estos chakras y por supuesto con las glándulas. Claro, ¿no? Ok. Bueno, entonces... Seguimos.
ya dijimos que el cerebro genera los pensamientos, las sustancias químicas que van a viajar a través del torrente sanguíneo impactan en nuestras células, principalmente estas glándulas, y entonces nuestro cuerpo empieza a sentir. Pero fíjense ustedes, pensamientos del cerebro más sentimientos del cuerpo me van a dar lo que llamamos estados del ser. En nuestros programas, a veces hablamos de, sí, es un estado de ser, ¿no? El estar enojado, o es un estado de ser el estar triste, o contento, o alegre, ¿no? Estos son los estados de ser. Cada uno, aquí están representadas estas caritas de colores, porque cada color me va a representar un cóctel hormonal diferente. En neurociencias han demostrado que los sentimientos están ligados completamente a una fórmula bioquímica de hormonas específicas que me van a producir este estado de ser. Que pues pueden ser muchos, ¿no? Estar contento, enojado, tranquilo, ¿no? Estos estados, estos cócteles, aquí los estamos viendo también de colores, porque cada uno nos va a dar ese sentimiento. Estos cócteles están, pero lo normal sería que primero yo pienso, ¿no? Se producen mis reacciones químicas, se van a las células del cuerpo y después siento, ¿no? Eso es lo normal. Pero ¿qué creen? Que ya a estas alturas, pues ya no me pasa eso. Entonces aquí está representada esta célula que está muy contenta, ¿no? Tiene estos como tubitos que simulan como las antenas de la célula o los receptores que se llaman. Y estos receptores sirven para captar estas mezclas hormonales, ¿no? Y cuando esta célula le sucede algo al individuo, constantemente tenemos todas estas mezclas o cócteles emocionales, le vamos a decir, ¿no? Que son conjunto de hormonas que me van a generar un sentimiento. Pero si a mi célula que estaba muy contenta, de repente le sucede algo en lo que se empieza a enojar, ¿no? Pues empieza a captar estos cócteles de ira o de enojo. Y si esta célula se mantiene mucho tiempo en ese estado de ser, ¿no? Porque está pensando en cosas negativas y además, o lo que le sucedió que lo hizo enojar, y está sintiendo el enojo, con el tiempo, perdón, va a estar conectándose cada vez más a estos mezclas hormonales, ¿no? Y a veces, no sé si les ha ocurrido estoy enojada, pero no sé por qué. Porque aparentemente no ha sucedido nada que me haga enojar, pero yo me siento como que enojada. Las células empiezan a estar en esa condición hasta que me lleno, me saturo, o como célula se satura de puros cócteles emocionales de ira, de lo mismo, y Joe Dispenza dice que a esto le llamamos memorización celular. ¿Qué significa? Okay. Que la célula ya se volvió adicta a este estado de ser. ¿Ustedes han conocido personas adictas a un estado de ser? Todo el tiempo. Sí. Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque la persona ni siquiera se da cuenta. Pero esto es lo que sucedió a nivel celular en su cuerpo. Se volvió adicta a ese cóctel. Pero como toda adicción, pues, la célula se comporta igual como un adicto. Cuando los depósitos de estos niveles o mezclas emocionales están bajos, la célula siente que algo le falta, ¿no? Es esa necesidad de mi cóctel, lo necesito, ¿no? Entonces, a lo mejor esta persona en la noche se peleó con alguien, pero ya se fue a dormir mejor y durmió muy bien, y resulta que la despertaron los pajaritos
en su ventana, ¿no? Y además entró un rayo de sol y el día estaba muy lindo y la persona está así como, qué padre, ¿no? Pero le hace falta algo. Tiene un sentimiento de que no le corresponde a lo que está viviendo. Y es que su mezcla hormonal está disminuida. ¿Qué hace? Las células, como adictas, con esta memoria, manda señales de alerta al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? El cerebro lo que hace es que empieza a pensar como con la adicción de la célula. En este caso lo representamos como la ira. Entonces el cerebro empieza a tener pensamientos de enojo o de molestia o de ira. Y entonces, ¿qué creen que sucede? La producción de los cócteles de ira aumenta, aumenta y aumenta más y aumenta más hasta que los depósitos se llenan y entonces nuestra célula se satisface de esos y vuelve a estar en esta condición. Es una especie de síndrome de abstinencia, ¿no? Exactamente, pasa por un síndrome de abstinencia hasta que hace en estas señales que le manda al cerebro que el cerebro piense cosas mala onda, ¿no? Que la hagan sentirse enojada para que se produzcan estos cócteles para otra vez sentirse satisfecha la célula de estar en la ira. Y fíjense que representé la ira porque pues yo soy adicta a la ira. ¿No? Entonces dije, claro, con razón, o sea, a veces digo, estoy tan feliz, pero me falta algo, ¿no? Enojarse. Sí, exacto. Necesito enojarme de algo. ¿Ok? Y bueno, cuando esto sucede, cuando ya se dio la memorización celular, cuando mi célula ya se comporta como cualquier adicto en pequeños lapsos de estados de abstinencia, en donde le exige a mi cerebro que empiece a tener pensamientos que generen estos cócteles de ira, a eso le llamamos cuando el cuerpo se vuelve la mente. Claro. Y si ustedes recuerdan, muchas veces ya lo hemos comentado aquí, que nosotros pensamos menos de lo que creemos y somos más pensados de lo que imaginamos. Y esta es una parte de la explicación a eso. Porque cuando mi cuerpo se vuelve mi mente, yo ya no estoy pensando. ¿Quién es el que piensa por mí? Mi cuerpo. ¿No? En la película que siempre recomienda Diana de ¿Y tú qué sabes? Viene una parte donde explican esto precisamente. Sí, cuando está en una fiesta. En una boda, exacto. Una boda, sí. Tienen una fiesta y lo representan perfecto, porque además salen las celulitas ahí demandando su cóctel emocional y salen diferentes ejemplos, ¿no? Sí, el de la ira, el de la víctima, el de el adicto al sexo, ¿no? Y es cuando el cuerpo se vuelve tu mente. Entonces, ¿cómo se crean estos diferentes estados del ser? Pues miren, nosotros tenemos una experiencia, algo nos sucede, y en el ejemplo que puso Ivonne en el programa pasado de cuando recordó que le habían asaltado y le habían quitado su camioneta, ¿no? Si ella vive esta experiencia y pasan horas y días y ella sigue en ese recuerdo, eso va a generar un estado de ánimo. Pero si esta misma experiencia la recrea durante semanas y meses, ¿no? Eso se va a volver un temperamento. Pero si pasan años e Ivonne siguiera en ese rollo de que me asaltaron con la pistola y me la pusieron en la cabeza y me asustaron mucho, etcétera, etcétera, eso se va a volver un rasgo de personalidad. ¿Por qué? Pues porque los cócteles hormonales que se están produciendo a través de estar en un constante revivir y repetir la experiencia,
pues hacen que se genere la memorización celular y mi cuerpo empieza a pensar por mí, ¿no? Y entonces recordamos que la personalidad, ¿no? Mi personalidad solo me ha servido para sobrevivir mis experiencias. Pero a veces llega un momento en que ya esta personalidad ya no me sirve. Me genera más problemas que beneficios. Y entonces tengo que cambiarla. Pero, ¿qué hacer? Fíjense, pensamientos más sentimientos, ya dijimos que se llaman estados del ser. Pero cuando yo tengo el mismo pensamiento con el sentimiento ligado, más un mismo pensamiento con otro sentimiento ligado, más este mismo pensamiento con el sentimiento ligado, eso se llama actitud. Es decir, voy a empezar a adquirir actitudes con respecto a eso que estoy todo el tiempo pensando y sintiendo. Cuando yo tengo actitud, más actitud igual, la misma actitud todo el tiempo, sumada, eso me va a generar una creencia. Y cuando yo sumo una creencia, más una creencia, más una creencia, la misma creencia, se va a volver mis percepciones. Y como decíamos en el programa anterior, las percepciones son muy importantes. ¿Por qué? Sí, pues porque es como yo así veo, son los lentes a través de los cuales veo mi realidad, ¿no? Exactamente, fíjense que mis percepciones van a generar mi realidad. Y entonces, todo esto no son más que recuerdos del pasado. Y cuando yo entiendo esto, cuando yo me doy cuenta que mis estados de ser, mis actitudes, mis creencias y mis percepciones son recuerdos de una experiencia pasada, significa que yo sigo viviendo en el pasado. Y si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que dejar de vivir en el pasado. Si yo quiero pasar de la tercera a la quinta, ¿no? Tengo que dejar de vivir en el pasado. Y entonces tengo que cambiar mis estados de ser, mis actitudes, mis creencias y mis percepciones. Pero, ¿cómo le hago? Ya dijimos que cuando yo tengo los mismos pensamientos de siempre, cuando llevo a cabo las acciones de siempre, cuando tengo los mismos sentimientos ligados a estos mismos pensamientos que me están generando estos estados de ser y que además están construyendo o manteniendo esta personalidad que yo creo que soy, pero no soy, ¿no? Esto todo el tiempo, los mismos, siempre, siempre, a lo largo de los años, pues generan que yo siga viviendo en el pasado. Y a esa Eugenia le llamamos la Eugenia antigua, la del pasado. Pero si yo quiero ser una nueva Eugenia, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar por mis pensamientos, mis acciones y mis sentimientos por nuevos pensamientos, nuevas acciones y nuevos sentimientos. ¿Por qué? Porque eso me lleva a ser la Eugenia nueva y eso me va a generar un futuro diferente de la realidad que vivo hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, y eso es muy interesante, bueno, porque aquí obviamente están poniendo un comentario que dice que no pareces que tú seas adicta a la ira, ¿no? Ya lo he trabajado, ¿eh? Exacto. Pregúntale a sus hijos. Sí. Pero a eso voy, que a final de cuentas ha sido un proceso, que Exacto. no es de la noche a la mañana. No. Porque si llevamos, no sé, 20 años, 30 años siendo con esta adicción, no la vas a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso que vas paso a paso, ¿no? Transitando estos estados, que aquí Rosa María nos dice que podríamos llamarlo un egregor, ¿no?
y sí, claro, se va creando ese estado que para cambiarlo no es sencillo, porque además tu entorno te lo, te lo regresa. Claro, porque además mi personalidad me genera un estado vibracional. Uh-huh. Y lo único que atrae es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo no entiendo qué está pasando o cómo es que yo he llegado a este resultado, ¿no? Soy otra, de verdad. Si me hubieran conocido, no sé, hace 15 años, bueno, no me hubieran reconocido ahora. Pero efectivamente es todo un proceso y de cambiar conceptos, pero lo más importante, ¿saben qué ha sido en mi vida? Quitarme los miedos. Claro. Eso ha sido la ayuda más grande que yo he podido tener en este proceso, ¿no? De cambiar mi personalidad. Uh-huh. Uh-huh. Y este tipo de cosas como las que presentamos aquí en los programas tienen ese objetivo, ¿no? Bajar el miedo, porque a la hora que tú tienes conocimiento en tu mente se tranquiliza. Así es. Que es mucho de lo que maneja Joe Dispenza en su curso, ¿no? Estarte dando información para tu mente, para dejarla como tranquilita, ¿no? Al hemisferio derecho, dejarlo así, medio tonto de tanta información, ¿no? Así de, mientras el otro hemisferio hace lo suyo, ¿no? Para hacer esta acción conjunta de, pues sí, de modificarte tus estados del ser para poder pasar a otra cosa, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, bueno, déjenme pasarles la siguiente, que una vez que yo ya he podido trabajar con esto, pues entonces mis receptores celulares estarán llenos de esos cócteles emocionales, ¿no? Uh-huh. Y estos cócteles emocionales están ligados a mis glándulas y a mis chakras. Y entonces, fíjense, los estados de ser que se relacionan con los 3 primeros chakras y los estados de ser que se relacionan con los 4 chakras restantes, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, ya sabemos con el programa que tuvimos contigo, Ivonne, donde nos hablas de los nuevos chakras, ¿no? Los Uh-huh. otros chakras, ajá, extras, pero básicamente en estos, tan solo para trabajar con estos 7, pues cuando yo estoy en estos estados de ser, de inseguridad, odio, enjuiciamiento, victimismo, etcétera, depresión, ¿sí? Yo solamente estoy estimulando estas glándulas para producir estos cócteles, ¿no? Y si se dan cuenta, de su lado izquierdo de la pantalla nos habla que son emociones de supervivencia. Uh-huh. Cuando saltamos de la tercera a la quinta dimensión, ya no tenemos que estar en supervivencia, tenemos que estar en las emociones elevadas o creativas, ¿no? Entonces, pues ese es parte del trabajo y ahora no sé cómo le voy a hacer para regresarme con ustedes. Aquí estás ya. Sí, pero yo no, yo no las veo. ¿Sigues ¿Qué es eso? No, de verdad no las veo. A ver, ¿qué es esto? Ah, no, este más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr esta transición? Ay, déjenme ponerla otra vez para que no quede eso. Esta transición de ser yo la Eugenia nueva, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos, mis estados de ser, mi personalidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Debemos de tomar en cuenta que, como ya había comentado Ivonne, esto es un proceso y lleva tiempo, ¿no? A algunos nos llevan muchos años, a otros les lleva un poco menos, ¿no?
pero lleva tiempo, o sea, ya tomemos en cuenta eso. Pero sí podemos hacer un ejercicio que es muy sencillo, que es, si yo, fíjense bien, les voy a poner como ejemplo. Si yo dijera hoy, si en este momento, como por arte de magia, ¿no? Mi problema de ira estuviera resuelto, ¿qué haría o dejaría de hacer? ¿O qué pensaría o dejaría de pensar? ¿O qué acciones tomaría o dejaría de tomar si mi problema de ira ya está resuelto? Y entonces haría una lista pequeñita o grandota, como quieran, y de esa lista escogería una cosa, una sola cosa, la más pequeña, la más diminuta de todas, y esa la comenzaría a hacer, ¿no? Ujú. No sé, el ejercicio ¿se acuerdan de los ejercicios que dimos hace 3 programas o 2 programas, ya no me acuerdo, de agradecer? Esa es una cosa pequeñita, agradecer una cosa al día. Ujú. Eso empieza a generar en mí un estado de ser diferente a la ira, Claro. ¿no? Ujú. Y si nos regresamos y se recuerdan que cada vez que yo tengo un pensamiento más un sentimiento, más un pensamiento, más un sentimiento, más el mismo, ¿no? Si todos los días yo tengo ese sentimiento de agradecimiento profundo por una pequeña cosita, porque tengo agua en mi regadera, agua caliente, con la cual bañarme, esa, así de simple, eso va sumándose hasta que yo puedo generar un cambio en mi personalidad. Es un ejercicio sencillo. Fíjate que ahorita que lo dices, ¿no? Porque justo charlaba hoy en la mañana con una paciente, ¿no? Y bueno, algo le dije así, ¿no? De una cosa sencilla que hiciera. Me dice, no, pero yo no creo que eso vaya a funcionar, ¿no? Eso se llama ciencia. ¿No? Porque entonces, claro, esta otra parte tuya, o sea, la otra parte que también cree que sabe mucho y entonces, ¿cómo se llama? Le quita importancia, ¿no? A estas pequeñas cosas que tú mencionas, ¿no? Que son el principio de un cambio, ¿no? Porque de repente es como si para cambiar tuviera yo que hacer algo importante, ¿no? Y como si lo importante fuese algo grande, cuando en realidad lo importante es chiquito. O sea, el cambio se da después de dar pequeños pasos, el cúmulo de pequeños pasos, ¿no? Entonces se da un cambio. ¿Sí? Pero si no das pasitos chiquitos anteriores, no vas a obtener ese cambio, ¿no? Así es. Es que además ni siquiera somos capaces de realizar esos grandes pasos, ¿no? Claro. Por eso en la lista voy a escoger la cosa más pequeñita, porque las cosas grandes no soy capaz de hacerlas, ¿no? Estamos incapacitados para hacerlas, porque una cosa grande, ¿no? Con respecto es salir a decirle a todo el mundo que lo amo y lo quiero mucho y lo sabe. No puedo, ¿no? O sea, o por ejemplo, como lo dijiste, habría que preguntarle a mis hijos, ¿no? O sea, no podría hablarles a mis hijos como otras mamás que les dicen, mi vida, mi amor, mi cielo, ¿no? Mi chiquitito, o sea, no se me da. Sí, no, claro, yo creo que hoy por hoy si tú le dices, ay, mi amor, a alguno de tus hijos. No me va a ver así como enloqueció esta mujer, ¿qué le pasa, no? Hay que llevarla al psiquiatra. Sí, no, o sea, no, eso sería una cosa muy grande que yo no podría hacer, estoy incapacitada de hacer. Pero sí puedo agradecer todos los días por el agua caliente que tengo. Eso sí puedo. Esa es una pequeña cosa que yo les puedo decir que me ha servido, ¿no? Para tener una mejor relación con mis hijos. Eso. De hecho, una de las cosas que maneja el coaching, ¿no? El coaching
tradicional que va hacia el objetivo, ¿no? Te ponen un círculo que llaman el círculo de la vida, con todas las áreas de tu vida, ¿no? El área de pareja, el área de casa, el área de el ejercicio, salud, qué sé yo, ¿no? Todas las rebanadas con áreas. Y te hacen que te enfoques en tu mejor área, no en la peor, sino en la mejor. ¿Cuál es tu mejor área? Ah, no, pues soy muy bueno en corriendo, ¿no? Voy a correr todas las mañanas, soy muy bueno en ello y soy muy feliz cuando estoy en ello. Ok, entonces el enfoque va a estar ahí, ¿no? En esa carrera que vas a hacer en la mañana, en ese estado que te va a generar ese día, y te enfocas un poco en eso, ¿no? En esa parte como rica y positiva de tu vida, sabrosa, ¿no? En donde sí puedes voltear a ver el agradecimiento, donde sí puedes voltear a ver, a lo mejor corriste 1 kilómetro más de lo que siempre haces, ¿no? A lo mejor fuiste a un parque hermoso y había árboles sensacionales, ¿no? Para que de ahí, una vez que estás apalancado ahí, puedo voltear a ver esta parte difícil o compleja de mi vida. Uh-huh. Eso es algo que a mí me gustó, ¿no? Alguna vez que estuve ahí en unos cursos de coaching, me gustó esa parte en específico, se me hizo muy valiosa porque es justamente poder mirar ese cachito de vida en donde estoy bien, porque todos lo tenemos. Todos lo tenemos, ¿no? Donde podemos empezar a hacer este trabajo, ¿no? Y la otra parte que pienso, porque, bueno, al igual que tú también, yo tenía este asunto del enojo muy fuerte, definitivamente algo importantísimo para salir de ello fue el trabajo terapéutico, ¿no? De acompañamiento de alguien en un lugar que me permitió sacar la ira, mirarla, respetarla, honrarla, ¿no? Agradecerle todo este proceso de sobrevivencia que tuve gracias a que estuvo ahí muy presente en mi vida, ¿no? Toda esta parte de sostén del espacio terapéutico fue también como sumamente importante para poder hacer el proceso, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Claro. Mira, aquí Adriana Migueles nos comparte: cuando yo sufría severos ataques de pánico, justamente adolecía de información de lo que realmente me estaba pasando. Y el miedo era tal que me anulaba completamente. Una vez que empecé a leer, a aprender de los procesos de mis neuronas y todo lo que se relacionaba con lo que me estaba sucediendo, empecé poco a poco a enfrentar el miedo o pánico de otra manera. Es verdad, la mente puede controlarlo todo o puede permitirte crear una dinámica de pensamiento distinta. Somos seres maravillosos. Uh-huh. Claro, y entonces, perdón, yo nada más quería decir que es esta parte otra vez de recordar que todo tiene su tiempo y todo hay un proceso, ¿no? Y que para que puedas avanzar al siguiente aprendizaje tienes que tener una experiencia previa, ¿no? O sea, es como no puedes construir castillos en el aire, tienes que cimentar, ¿no? Y esos cimientos son esas experiencias. Y o sea, una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Digo, porque ahorita que lo pones así, bueno, yo te puedo decir que yo no era adicta al enojo, pero sí a la depresión, ¿no? Y de hecho es algo que extraño, porque es como, ahora lo pienso y digo, ay, ya no me deprimo tan rico como antes, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Sí. Era muy rico estar deprimida porque entonces me encerraba en mi casa, ¿no?
Y entonces ponía mi película preferida y la veía 20,000 veces, ¿no? Y hace mucho tiempo que no hago eso, y entonces sí, extraño eso, ¿no? Pero ya no estoy en ese estado de ser, ¿no? Y bueno, precisamente parte del trabajo que hay que hacer cuando te escuchaba es esta parte de hacer conocido lo desconocido, ¿no? O hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que en realidad, o sea, lo inconsciente no es tan difícil de alcanzar porque en realidad son estas memorias que están allí, ¿sí? Y que si tú sigues el sentimiento, puedes traer, ¿sí?, al consciente esas memorias del pasado, eventos a lo mejor, ¿sí? Muy concretos que están en el olvido, ¿no? En el aparente olvido, ¿sí? Pero que los puedes jalar, ¿no? Para poder liberarlos de la carga energética que los mantiene ahí, ¿no? Y que te mantiene atada al pasado y que es parte de las memorias que se activan cuando entonces, claro, tú piensas esto, ¿no? Porque más es muy típico luego en las discusiones, ¿no? De aquellas personas que cuando de repente empiezan a discutir y te reclaman cosas que pasaban hace 20 años, ¿no? Y, ¿no? Pero es eso, ¿no? Porque es esa memoria que por una situación presente se activa y se activa y se activa porque al final del día hay un tejido que las une, que es la emoción, ¿no? Y entonces terminan de un evento actual reclamándote algo que además ya se había hablado y ya pasó hace 20 o 30 años y lo vuelven a traer al presente, ¿no? O sea, no, tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Y de muchas estrategias de cambio cognitivo, ¿no? Que son el principio, pero no la solución. Es decir, para yo crear una nueva personalidad, o sea, tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Uno, liberar la emoción del pasado y construir una nueva, como dices, un nuevo estado de ser, ¿sí? Asociado además con sentimientos positivos, ¿no? Claro. Pero tengo que hacer las dos cosas de manera simultánea, ¿no? Ese es el arte, ¿no? O ese es no es que quito una cosa y además ya lo hice una vez, como estas fantasías que luego a veces tiene la gente, ya lo constelé, pues ya, ¿no? No. No. Porque amor, quitaste una, pero abajo hay otra capa, es como la capa de la cebolla, ¿no? Entonces, yo insisto, ¿no? O sea, mi punto es un proceso, ¿sí? Entonces vas trabajando una capa, ¿sí? La liberas, la sanas, construyes del otro lado, ¿sí? Y después viene otra, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como que esa fantasía de la curación mágica, porque todos hemos pasado por ahí, ¿no? No existe. Es nomás como, pues, por eso es la constante búsqueda, ¿no? Hace rato tengo una persona que me llamó para hacer cita y entonces, bueno, se lanzó hablando, pero me llamó la atención porque me dice, es que ya lo he intentado todo y casi, casi usted es mi último intento de terapia y si con usted no funciona, pues ya me voy a dar por vencido, ¿no? Eso es todo lo que tú acabas de escribir, ¿no? Sí, porque entonces ya es una creencia, ¿no? Y ya es la percepción, además, de que entonces nada le sirve. Así es. Entonces viene a buscar una nueva alternativa, pero con la percepción de que no le va a servir detrás, ¿no? Entonces, claro, si no logramos modificar eso, pues efectivamente no le voy a servir y pasaré a ser una más en su lista de terapias que nos sirven, ¿no? Pero se vuelve más sencillo, o sea, es complejo, así como lo dice, es complejo, pero se vuelve un poco más sencillo cuando tienes toda esta información, porque entonces te das cuenta que no eres tú, ¿no? O sea, en el sentido de, en mi esencia, esto no soy. Es lo que parece ser que es y no es.
Sí, por eso el libro se llama Deja de ser tú, ¿no? Ajá, Porque Claro. este es el tú que crees que eres, ajá, porque así te lo ha hecho creer la sociedad, e igual la sociedad como sociedad, como un conjunto, una sociedad, estamos mal, estamos en una creencia errónea como conjunto y entonces te hacen creer que tú eres esto. Y además, esta manera de presentarlo, como lo pusiste ahorita, Eugenia, está muy padre porque a mí como que el 20 que me cae ahorita es este entendimiento más preciso de que las emociones existen dentro de mi cuerpo de una manera real, ¿no? No es esa vieja loca que está no, gritando porque está desquiciada, quién sabe por histérica. qué cosa rara, ¿no? Algo que no existe, porque eso es lo que nos han hecho creer en esta sociedad machista o masculina, ¿no? Que la emoción no tiene valor, que no existe, que no hay nada científico que hable de ello, ¿no? Cuando sí lo hay, y esto es precisamente lo que se ha dedicado a hacer Joe Dispenza, y a través de este instituto de las matemáticas del corazón, que me Ujú. parece que es un lugar excelente, ¿no? De verdadera investigación real, profunda, en donde me hacen ver que en realidad hay una realidad física en mis emociones y que no estoy loca, histérica, neurótica, ¿no? Sino que hay un juego ahí de pensamiento, sentimiento, pensamiento, sentimiento, pensamiento, sentimiento, que instala este estado del ser, ¿no? Claro, pero precisamente porque existe esa realidad física, porque digo, yo quiero pensar, o bueno, yo así lo entiendo, que ese es el fundamento de la psiquiatría, o sea, de la medicación psiquiátrica, ¿no? Ujú. Todos los medicamentos psiquiátricos están diseñados para influir o modificar esa neuroquímica que tú nos describiste, desde los neurotransmisores y los neuropéptidos. Claro, eso es tan, ¿cuál es la palabra? O sea, tranquilizador. Ujú. Eso es tranquilizador para las personas, para mí, ¿no? Para ustedes tal vez. Y, y es muy importante porque siempre estamos tratando aquí de comunicar que es fundamental el trabajo con los pensamientos, ¿no? Pero cuando yo empiezo a entender que cuando estoy creando mi pensamiento, se están produciendo estas conexiones en mis neuronas y que eso produce estas sustancias que ya tienen nombre, ¿no? Y que se sabe que tienen acciones específicas y que van a ir a impactar a mis glándulas y que me van a generar un cóctel emocional, pues como que ya me voy a detener a pensar de otra manera. Y además, fíjense que en la mañana estaba leyendo un libro que hablaba del Espíritu Santo y decía que el Espíritu Santo eran estos átomos invisibles de los pensamientos. Es decir, ¡hoy! Imagínense que el Wow, Espíritu Santo es estos wow, átomos invisibles de tus pensamientos. claro, Yo dije, ¡hoy! ¡Qué responsabilidad saberlo ahora! claro, claro. ¿No? Entonces es así como, ok, ya, si mi realidad sigue igual, bueno, ya, nada que hacer, ¿no? Ni cómo hacerle. Exactamente, ¿no? Bueno, nos queda mucha tarea por hacer todavía nuestro concepto de Dios y de divinidad y de esta perfección divina y de cómo todo está realmente acomodado de una manera espectacular, maravillosa, ¿no? Y cómo a Dios no se le escapa nada de las manos, ¿no? Sí, Porque pues el Espíritu Santo está planteado como la voz de Dios, ¿no? claro, La voz de Dios que llega a ti en este sueño, que es pensando todo. que estoy dentro de un sueño,
y que no me puedo despertar del sueño y que la manera que Dios diseñó para despertarte o para apapacharte fue precisamente el Espíritu Santo. Y metafóricamente, en el sueño, lo que sí entra al sueño es el sentido del oído, ¿no? El sonido, la voz. La sonido. ¿No? Y ya planteado así como lo pones, no, bueno, o sea. Sí, y además es como esta sincronicidad de eventos, ¿no? Ajá. De que hoy tomé ese libro y lo estaba, y era relacionado a lo que íbamos a ver hoy en el programa, ¿no? Sí, es así. Y también aquí ponen algo que me parece, no lo había puesto antes, pero porque precisamente quería hacer esta puntualización de cómo las emociones, los sentimientos sí están físicamente en las neuronas, en las hormonas. En las hormonas. Que manejan nuestras glándulas. Y entonces ponen este comentario que me gusta porque dice, y por eso se dan las condiciones autoinmunes. Claro. O sea, de hecho, comentaba que en los estudios que se han demostrado ahora es que el sistema inmune también produce neuropéptidos. Así es. ¿No? Así es, claro. Por supuesto que tiene un mejor funcionamiento un sistema inmune que está en un estado del ser elevado, ¿no? Claro. Con sus chakras superiores funcionando bien, ¿no? No es lo mismo que abajo. Y esa es la gran diferencia, la gran diferencia entre alguien que está muerto de miedo por algún bichín que anda por ahí y alguien que no tiene miedo, que está en un estado del ser elevado, contento, feliz, ¿no? Así es. Ahí está. Así de sencillo. ¿No? Sí, pero fíjate, ahora que dices esto, pero es por alguien que tiene miedo por la creencia de que hay un bichín que anda por ahí, ¿no? Exacto. En cambio, porque si el bichín fuera real, nos impactaría independientemente de nuestra creencia. Así es. ¿No? Así es. Luego, entonces, si hay una diferencia entre los que tienen miedo porque le tienen miedo al bichín, ¿no? Y los que no le tenemos miedo al bichín, entonces, ¿onta el bichín? No entiendo. Sí, entre los que, aunque no le tienen miedo, creen que existe, y los que creemos que no existe, ¿no? O sea, es un juego. Ahí está toda la cantidad de realidades, ¿no? O sea, hay una realidad por cada ser humano en el planeta. Totalmente cierto. Cada quien crea su realidad y por lo tanto, o sea, las cosas que te suceden, ¿sí? Tú las creaste, tú las atrajiste. Así es. De hecho, se dice que el miedo, bueno, es como una lente que magnifica todo. Claro. Pero además, el 90% de las cosas que creemos por miedo no existe, son mentales. Exacto. ¿No? Así como, ¿cómo? Y está comprobado, o sea, ya se han hecho N cantidad de estudios, que cuando una persona tiene miedo y está teniendo ideas con respecto al miedo que tiene, son mentales, no existen. Así es. Así es. Así es. Ver, por eso la mayor pandemia es la de miedo. Absoluta y totalmente. Y creo que va de la mano con este comentario de Adriana, que dice, ahora que hablan de Dios, me recuerdo que en mi época de miedo, Dios no estaba presente en mí. Qué distinto habría sido haber recordado que estaba apoyándome. O sea, ahí está, ¿no? El trabajo espiritual, importantísimo. Que es el que incide en el miedo absoluta y totalmente, ¿no? Porque es el que me da certeza, ¿no? Ajá. Rocío Guerrero nos dice que en su caso también le ha servido mucho hacer cambios en su estilo de vida. Claro, claro. Por supuesto.
El autoconocimiento es el comienzo de la inteligencia, lo cual es el final del miedo, por supuesto. Bendecir es una excelente estrategia. Claro. Y acá una pregunta súper buena, súper buena. Yo tengo una respuesta, pero no sé tú, Eugenio. Dice, ¿también te puedes volver adicto a sentirte bien todo el tiempo? Sí. Sí, también. Exacto. ¿No? Es que son, ahora que está tan de moda la palabra negacionista, ¿no? Creo que son los negacionistas emocionales también, ¿no? Claro, claro Todo que bien, todo bien. todo bien, exacto. No podemos permanecer en ese estado porque además desde la parte espiritual no me debo identificar con nada, Ujú, ni con las emociones. así es. No debo de estar ligada a nada, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, no puedo estar todo el día feliz, ¿no? Negando la maldad del mundo, ¿no? Porque además la vida espiritual implica que yo tenga situaciones en las que me enoje, me ponga triste, me deprima, porque eso sirve para mi aprendizaje. Claro. Entonces, no puedo estar estática, la vida no es estática, no puedo mantenerme en un estado de ser permanentemente, no puedo. No, no. Pero la vida es como la gráfica, ¿no? O sea, es como esta gráfica donde tú vas, es que como aquí la cámara está al revés, pero es, ¿no? Esta gráfica donde vas, la gráfica regular. Ajá, De repente a tiene veces picos arriba, a arriba veces abajo. y baja y después, ¿no? La vida es así, o sea, la Sí, vida tiene sus vaivenes y eso es lo sano, ¿no? así Digamos es. que se convierte en problemático cuando se va demasiado hacia arriba o demasiado hacia abajo, ¿no? Pero ¿cómo es la desviación estándar? ¿No? Mientras más tengan una desviación estándar de vaivén, es la vida, ¿no? Aburridamente armoniosa y regular. Los picos le dan diversidad. Pero esa es una de las leyes de la naturaleza, que es la ley del ritmo, ¿no? Así es. Se complica todo cuando yo estoy arriba disfrutando, feliz y contenta y me quiero quedar ahí. Y la vida me lleva para el valle, para abajo, ¿no? Y cuando estoy abajo quiero salir inmediatamente de aquí. Y no es así. Tiene un tiempo también para volver a subir y estar tranquila y feliz y contenta. Entonces, pues eso es lo que me genera este desequilibrio, ¿no? Así es. Y a nivel universal, sabemos que el planeta Tierra es precisamente la escuela de las emociones, de la Sí, experimentación de las emociones. Este es el Harvard de las emociones. así es. No hay, hasta donde conocemos, no hay ningún otro planeta que tenga esta intensidad emocional, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, bueno, pues si a eso venimos, ¿no? Aprovechen Pues el curso, transitémoslo. aprovechémoslo al máximo, claro. Yes. Aquí hay una pregunta para ti, Diana. Que ¿Cómo va tu reto con el fraccionamiento? Hablando de enojo. Pues tengo un amigo que me recomendó una esencia floral que es Estrella de Belén, ¿no? Mm. Que es como las esencias florales, ¿no? Ajá. También miembro de Sisi, muy buena. Entonces, eso me ha ayudado mucho para mantener mi enojo. Pero bueno, sobre todo porque por lo menos ya hay una solución parcial y es que pues ya tenemos una nueva asociación de colonos, ¿no? O sea, existe la vieja que fue robada, ¿no? Por este grupo de colonos y pues bueno, todo el cuento terminó y que se terminó creando una nueva asociación de colonos donde somos poquitos, pero pues bueno, esperemos que con el paso del tiempo vayamos jalando más gente conforme se vayan haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, Claro.
Eso es importante porque al final es ya darle un contrapeso, ¿no? Entonces, pues ya nada se puede hacer en este fraccionamiento si no hay un acuerdo entre las dos asociaciones, ¿no? Entonces también eso nos protege de pues, cualquier mala intención hacia las tierras que se encuentran alrededor de este lugar. Entonces, mucho mejor, muchas gracias. Y Adriana, yo siempre hablo de energía. Cuando me veo desde esta perspectiva, entonces entiendo que estoy moviéndome de una frecuencia a otra, como parte de naturaleza saludable, yin y yang. También es ley universal, me encanta. Así es. Pero también, justo pensándolo un poco, no es este movimiento. Claro. Porque lo que nos hace sufrir y lo que nos hace estar mal es el estancamiento, la resistencia, ¿no? Esta idea que tenemos también como muy generalizada del no cambio, de que el cambio es malo, de que las cosas se tienen que conservar como son. Y eso también nos hace, de hecho, muchísimas de los síntomas físicos que podemos llegar a presentar son por la resistencia Al cambio. al movimiento, que es inevitable. Claro. Muy bien, chicas. Llegamos al final de otra transmisión más. Los perritos de Eugenia despidiéndose del programa. Hablándonos de este sube y baja. Muchísimas gracias por estar todos aquí presentes, participando. Y bueno, recuerden que los programas quedan grabados tanto en Facebook como en YouTube. Se quedan en la plataforma de Medic Nation, pero también están en la plataforma de Restaurando el Ser. Ahí están todos juntos. Ahí los pueden ver. Compártanlos, porque creo que también esa es una parte bien importante de esta evolución en conjunto, ¿no? Compartan los programas, háganselos llegar a, pues, a aquellos seres que ustedes quieran o que sepan que tienen retos de cualquier cosa que nosotras podamos poner aquí en los programas. Y pues eso, ya saben dónde contactarnos, sobre todo la plataforma que ahorita está más fácil es en Telegram. Creo que es un servicio muy, muy bueno y ahí estamos publicando continuamente todas las cosas que estamos haciendo. Para que se unan, les quiero recordar que este fin de semana tenemos ahí en Maramat el taller de constelaciones familiares, súper taller. Vamos a ver a fondo las dinámicas familiares, cómo nos mueven y vamos a hacer los procesos de constelación que tanta falta nos hacen precisamente como parte de transformar estos estados del ser. Y bueno, por mi parte es todo. Diana. No, bueno, pues siempre agradecer a todos los que nos siguen, ¿no? A los que son regulares y bueno, y a los que no son regulares también, pero que quizá no comentan, ¿no? Muchas gracias y bueno, siempre recuerden que estamos aquí, como dijo Ivonne, en Telegram. En Telegram somos el único canal que se llama Restaurando al Ser todavía, ¿no? Entonces, lo cual es bueno, pero bueno, están, por supuesto, nuestro sitio de Facebook y nuestro sitio web, donde nos pueden contactar. Y bueno, Eugenia. Pues yo me quiero despedir con una frase que dice el doctor Dispensa, y es: cambiar
es ir más allá de cómo nos sentimos. Que la pasen muy bien. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.